Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo y lo primero que comentaros que el vídeo de hoy está fundamentado y motivado por los sucesos que me han venido ocurriendo estos días en el acuario, así que si os gustan este tipo de vídeos, por supuesto, darle a like y suscribiros a mi canal porque motivan mucho hacerlo y está requiriendo bastante bastante esfuerzo por mi parte y fuerza de voluntad porque no es de agrado para nadie que el acuario no vaya como uno quiere y bueno, llevamos varios fracasos acumulados estas semanas que me gustaría compartir con vosotros. Ya estáis viendo parte del destrozo o escabechina que ha sucedido en el acuario. Y me gustaría explicaros unas pautas a seguir, o unos fundamentos, o simplemente consejos y orientación de cómo debemos actuar frente a lo que pueden ser los problemas en los corales, principalmente corales. Podríamos hacer otro vídeo similar de peces. No estoy seguramente preparado para el tema de enfermedades de peces, porque por suerte no he tenido que lidiar mucho con ella. Pero el tema coral llevo varias semanas de pelea y sí que me gustaría comentaros que los tres grandes bloques de contenido podrían dividirse en el primero, la prevención, que bueno, en mi caso ya estamos tarde. Para muchos de vosotros seguramente la prevención se pueda resumir en las buenas prácticas conocidas por todos, como cambios de agua, buenos mantenimientos, testear de vez en cuando y demás. Pero para no aburriros con ello, eso, si queréis, lo dejamos aparte y vamos a lo que de verdad importa. Si muchos vais a ver este vídeo sobre la marcha porque puede ser informativo y otros pues puede que acabéis viéndolo porque estáis sufriendo ese tipo de pérdida de coral y esos problemas. Y vamos a ver, lo primero, lo que yo creo que debe de centrarse sobre todo es en la búsqueda de causas, es decir, si tenemos una causa que podemos corregir y que somos capaces de corregir, hemos ganado bastante en el proceso. Y si no, luego las acciones a tomar mientras identificamos esa causa o ya incluso una vez identificada. En mi caso, principalmente creo que viene debido a un desequilibrio, como siempre se suele denominar este tipo de situaciones, en el acuario causado porque he tenido unos consumos de nitrato y de fosfato, principalmente, que es lo que yo puedo medir, seguramente asociado a otras trazas, porque bueno, venía montando un refugio de algas con muy buena eficacia y rendimiento en cuanto a nitrato y fosfato, de bajar esos niveles. Y eso seguramente ha desencadenado una serie de acontecimientos en el acuario, como pueden ser que las acantastreas, por ser uno de los LPS que más he visto visualmente que hayan sufrido este daño, se hayan encogido, hayan tenido pérdida de tejido, como estáis viendo. He sacado dos piezas que no están aquí. Esta también está lista, ha perdido completamente la cabeza, y otras ni siquiera se han inmutado, como pueden ser estas o estas, que aparentemente no se han inmutado. Luego el resto de LPS pues tampoco parecen haberse visto muy afectados. La Duncan, que es una de las referentes en cuanto a test visual, no tiene problema alguno. Metimos otra Duncan y parece ser que está bastante bien. Las Ophilia estupendamente. Es cierto que algunos blandos sí que se cerraron bastante, pero bueno, esa bajada de nutrientes en general ha producido sobre todo lo más visible en los LPS, algunos, y los blandos, que bueno, no había nutrientes en el acuario para que sucediese la alimentación de estos corales, porque el alga seguramente competía a mayor ritmo que el coral, con lo cual ese coral tiene pérdida y ha sido una pérdida paulatina. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de causas, en cuanto a la calidad del agua, los parámetros, suele ser una causa más lenta en el tiempo. Hay veces que si hay un contaminante, pues por supuesto es más inmediato, pero en cuanto a causas, el tema parámetros suele dar la cara poco a poco, ¿de acuerdo? Y luego en el tema SPS, pues he tenido pérdida de coloración en los platos, ese verde era marrón, cada vez está más verde, es decir, vamos solucionando el crecimiento, sobre todo las montiporas, que es donde mejor se ha visto. Luego hay otras piezas que ni siquiera
se han visto afectadas, porque por ejemplo la confusa sigue siendo muy verde, la Montoya verde no hay problema, esta de aquí seguramente ha sufrido el mayor ritmo de crecimiento en estas últimas semanas, precisamente. Es decir, que hay veces que algunos corales se ven más beneficiados que otros según las circunstancias, pero de forma general las pautas han sido que he sufrido RTNs y STN, sobre todo STN, que es el slow, es decir, la pérdida de tejido de forma lenta y muy paulatina, milímetros diarios. Esa, por ejemplo, esa pieza que veis ahí, ¿veis por dónde va el tejido? Ese tejido cubría todo el tronco hacia abajo y ha llegado perdiendo hasta ahí. Entonces, esa también tuvimos parte de pérdida de coral, propiciado además también porque tenía una quemadura específica de heces de peces. Pero luego, sumado a que no había ya os digo, ese equilibrio, esa buena salud en general, pues todo va desencaminando en distintas situaciones. La mejor forma de identificar esas situaciones es, primero, cuando no es tema de parámetros, como ha sido mi caso, lo mejor es empezar por una inspección visual. Es decir, vamos a observar los corales, vamos a ver qué posibles consecuencias o causas las están afectando. Si hablamos de pérdida de tejido, si hablamos de que se encogen, que no estiran, puede ser debido principalmente a que puede haber problemas de otros corales, que oye, por espacio, como puede pasar ahí con la Calliandrum pink, la Calliandrum rot, que se la está cepillando la Ophilia, pero eso lleva muchísimos meses de daño continuo y nunca ha pasado nada, y ahí veis que la pieza está espectacular por arriba y no tiene problemas de nada, y la Ophilia sigue también perfectamente. Otra inspección visual, además de ese daño entre corales, puede ser la ocasionada por parásitos, como pueden ser nudibranquio, como pueden ser planarias comedoras de acropora, como pueden ser gusanos tubícolas tipo Spirorbis no van a causar problemas, pero ahora no me salen los otros. Ya sabéis, los tubitos estos rojos que tenemos por ahí, que muchas veces podemos eliminar con los Engina mendicaria, que son los caracoles avispa estos, que bueno, funcionan muy bien. Yo tengo algunos por ahí y la verdad es que he visto que se ha reducido la población de ese tipo de caracol, que son un tubo rojo con unos filamentos. Hay varios tipos de caracoles de ese aspecto, o sea que puede valernos para denominarlo de forma general. Entonces, todo eso debemos de ir identificándolo. Además de esa inspección visual, si vemos que puede haber problemas como me ha pasado a mí, esa pérdida de tejido y demás, lo principal, que yo creo que es más interesante, es aislar el coral, como yo he hecho aquí. Esto era un conjunto de Acanthastraea y lo he ido separando. Esa ha perdido el tejido prácticamente entera, esta ha perdido el tejido, y esta que estaba unida a ese grupo pues está perfecta y no ha habido problemas. Así que mínimo la separación puede perfectamente cortar el proceso de contagio en el caso de que no podamos identificar una causa concreta. Y luego, en tema de coral, pues tema acroporas, pues fragmentar suele ser un método que suele funcionar, y otros, como estáis viendo, no para el ritmo de pérdida de tejido. En este caso, un RTN en mayor medida porque es de ayer para hoy y llevo 2 días sufriéndolo, que llevo 3 días cortando ese coral y no había forma de solucionar la circunstancia. Además de sacar ese coral, es muy interesante, ya sea por daño bacteriano, ya sea porque el holobionte del coral está infectado por otro holobionte que haya entrado de otro coral, o por cualquier ataque de babas de un coral de otro, de una pérdida de tejido de una pieza que cae a otra, como me ha pasado aquí. Pues lo mejor es pasarlo por DIP, ya sea un DIP tipo Coral Protect, que también va a cepillarse el tema bacteriano, y también un DIP de yodo, que también puede ayudar bastante a que ayude a la cicatrización. Como estáis viendo, tengo también el STN en varias piezas, que esta, por ejemplo, se frenó a base de pegamento, y otras pues he decidido simplemente dejar que siga su curso, porque no me interesa estar metiendo la mano todos los días, como he hecho, obligado varias veces, para tratar de cortar estas piezas de aquí.
aumento el efecto de estrés en las piezas y en el acuario en general. Puesto que cuando yo toco una pieza, pues al final estoy manoseando con las manos, variando su pH, según hablábamos también el otro día en el directo, con ese pH de mis manos. Estoy introduciendo posibles contaminantes derivados de higienizantes y demás. Entonces, todo eso, lo ideal es tratar de evitarlo y manipular lo menos posible el acuario. Ha coincidido con que precisamente estas semanas no he podido dedicarle el tiempo que necesitaba al acuario. No he estado delante para observar todos los cambios y cuando llegaba la revisión diaria pues me encontraba la pieza tocada. En mi caso, además de ese tipo de infección, lo que me ha desencadenado este destrozo que veis aquí es que, no sé si lo recordaréis, pero hace un par de semanitas metí esta pieza de aquí junto a esta otra y esta tricolor, ¿de acuerdo? La pasé por dip, os lo enseñé en el vídeo, todo fantástico. Esa misma noche descubrí que esta pieza de aquí, la tricolor, tenía huevos de planaria. Hice una inspección visual nocturna con una linterna ultravioleta y esa misma noche descubrí los huevos de planaria. No salieron planarias, pero volví a pasarla por dip y como estáis viendo, estos son restos de la tricolor. Lo que hice fue sacrificar todo lo que había tejido muerto, cortándolo todo absolutamente, quedándome solo con las partes vivas y sanas que yo veía claramente que no había problema. El problema es que yo pensaba explicaros un poquito, hacer un vídeo concreto de planarias y tenemos que hablar en conjunto porque esto es algo que desencadena, que el tejido que suelta la acro después de pasar por dip varias veces, pues puede desencadenar lo que creo que me ha pasado aquí, que de ponerlas aquí en la arena el flujo de agua iba hasta aquí y lo primero que se ha visto afectada es esta pieza de aquí, otra acro que tenía, que era la verde esta de aquí, y bueno, es la que ha sufrido el RTN, el Rapid, el rápido, la pérdida de tejido rápida y bueno, estáis viendo que todavía estoy sufriendo sus consecuencias. Seguramente este tejido que veis aquí bailando, si acaba tocando otra pieza, pues se puede contagiar, con lo cual es interesante retirar ese tipo de piezas, cosa que yo haré ahora. Como estáis viendo, esta otra pieza no tenía planarias, no tenía huevos, pero aún así, de forma preventiva, ya que tenía mucho de su interior con tejido muerto, decidí fragmentarla. Es preferible, y os lo digo desde ya, creo que gasté unos 100 euros en las acros, en estas dos, y es preferible perder ese dinero, que es lo que he hecho. He perdido la pasta porque esta ya está prácticamente muerta y esta seguramente también, porque todas las puntas están muriéndose, el tejido está claramente dañado después de varios baños, pero prefiero cepillarme las piezas a tener problemas en otras acros que ya podría ser nefasto. Entonces prefiero cepillármelas y si hay que tirarlas a la basura incluso lo podéis hacer. Yo he podido fragmentarla y tenerla bien vigilada y tenía ya más frags por aquí, algunos que también se han perdido porque, bueno, es algo, esta también es del verde, esta es de esta también, entonces bueno, son cosas que suceden. Es preferible cepillarosla a que se os vayan otras piezas. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenía las piezas y seguramente la misma babilla que sueltan ellas del tejido, el tejido muerto que se va desprendiendo, acabaría llegando a esta otra acro y ha desencadenado que esta también se me vea afectada por ese tipo de cosas. Posiblemente simplemente el estrés de... Es una pieza que llevaba conmigo 1 año y medio o así, había crecido muy bien, nunca había tenido problemas, nunca había sido fragmentada y estaba aparentemente muy sana y aún así ha reaccionado de esta forma. Nadie sabe prever las consecuencias de este tipo de circunstancias. Entonces, siempre tener precaución a la hora de meter piezas porque, bueno, las planarias en cuanto a la inspección visual es lo que creo que me ha salvado, ya sea en un primer dip, y si no, pues luego, después de verlo, pues siempre echarle un ojito y mantenerlas controladas. Lo que es la cuarentena, si no podéis hacerse la parte, al menos mantener una inspección visual constante. Una de las formas que tenemos para combatir este tipo de infecciones, o ya sean bacterianas, o simplemente que se contamine el ambiente, son esas pequeñas pautas que podemos tener, como montar el filtro ultravioleta, que va a evitar que muchas veces esas infecciones se transmitan de pieza a pieza, o al menos quizás en la transmisión más cercana no pueda hacer nada, pero en la que pase por el circuito de agua, si parte del agua podemos esterilizarla,
que no, que no exterminar su vida, sino esterilizar. Es distinto el término. Esterilizar significa evitar que se reproduzca mediante, bueno, exactamente, evitar que se reproduzca dañando su ADN, y eso es lo que hace el UVA, que no matar automáticamente a lo que pase por él. Entonces, eso podemos hacerlo porque también la pérdida de los LPS puede producirse que haya ciertas infecciones asociadas. En este caso parece que no, puesto que la pérdida de tejido es bastante limpia, pero siempre queda la duda porque siempre aparece un poquito de diatomea y aparentemente no es brown jelly, pero que es altamente contagioso, y en ese caso sí que habría que cortar, pero siempre viene bien tomar esas precauciones, y también para evitar ese tipo de estrés que sueltan los corales, de babas y demás, o nosotros mismos al meter contaminantes como los geles que tenemos hoy día de higienizantes en las manos, que algunos, como comentaban en algún grupo como de Coral Club, pues pueden contener zinc o pueden contener otro tipo de sustancias. Pues oye, una bolsita de carbón activo en el Zoom nunca viene de más. Esta de ahí que tengo yo, la tengo en pasivo, pero está justo al lado de mucha corriente. Yo creo que es algo que siempre viene bien. Quizás no un carbón activo 24 horas durante, o sea, 24 horas de forma continua siempre, pero sí para momentos así en los que tenemos más trasteo de meter manos y tocar coral, siempre viene siendo bastante buena ayuda. Eso en cuanto al daño, por supuesto, bacteriano y demás, y de parásitos. También puede ser que algún pez, en este caso no parece ser que no es el caso, puesto que he observado bastante, algún pez pueda picaros el coral, pueda tenerlo encogido. Hay veces que bueno, tenéis esa forma de discernir qué es lo que sucede si puntualmente hay dos piezas que están viéndose afectadas por algún problema. Si en general, como me pasa a mí, gran parte de las piezas de Acanthastraea están mal, o he tenido RTN y STN en todas no, pero en gran parte de las piezas, pues eso indica que no es algo puntual, sino que es algo más bien tirando a parámetros, que es lo que yo creo, por eso creo que ha desencadenado todas estas circunstancias. Lo primero que hay que hacer con el tema parámetro es medir lo que tenemos posibilidad de medir de forma más o menos contrastada. Como puede ser, lo primero, empezando por la salinidad. Una salinidad alta se soluciona sacando agua y rellenando poco a poco con ósmosis, simplemente bajamos esa salinidad, y si hay que subir la salinidad, pues añadimos agua preparada con la sal y dejamos evaporar, sin sacar el agua, dejamos evaporar hasta que se vaya ajustando más o menos a nuestros niveles. Eso es lo más sencillo y lo menos perjudicial, puesto que se hace poco a poco. En el caso de que no sea la salinidad, pues tenemos que medir KH, calcio, magnesio, con unos test de fiabilidad más o menos contrastada, no tienen por qué ser caros, yo puedo utilizar los Salifer para los tres, dando muy buenos resultados, los de Elos, yo que sé, hay muchas alternativas baratas, Aquafores también creo que iba muy bien, esa no los he probado, pero también tenían buena fama. Es decir, tenemos ahí posibilidades de medición bastante eficaces. Pasarnos a otro tipo de parámetros, como nitrato y fosfato, es el siguiente paso, porque los parámetros en este caso, que son los que me han dado el fallo a mí, el resto aparentemente están bastante estables. Y ese tipo de parámetros pues nos podemos medir con un test de nitrato de Salifer o el test de nitratos del NIOS, que funcionan especialmente bien. Estos dos son muy recomendables, y el de fosfatos o fósforo de HANA, los HANA Checker, pueden ser seguramente la mejor opción. La más cara es posible, pero también la mejor opción. Si ninguno de esos parámetros son los ganadores para nuestro problema, el paso siguiente seguramente sea el ICP, sin lugar a dudas, puesto que no va a haber un test surtidos que nos den fiabilidad en cuanto a medir yodo, potasio, estroncio, que son seguramente la problemática más grande. Y además el ICP nos va a salir por el precio de un par de test de esos, y nos va a dar un amplio espectro de otros parámetros como pueden ser hierro, zinc, aluminio, cobre, yo que sé, un millón de contaminantes. Por supuesto, descartamos posibles oxidaciones en temas de bombas, ejes de bombas, ya sean subidas, skimmer, imanes de rascadores, todo ese tipo de circunstancias, corriente que se nos quede residual en el acuario, midiéndolo con un multímetro y una masa, cosas muy sencillitas que se pueden hacer en casa y que podemos ver más o menos, también detectar posibles problemas. Eso en cuanto a parámetros. ¿Qué es lo que sucede si detectamos los parámetros? Que algún parámetro bajo, KH, calcio, magnesio, bajarlos es complicado, salvo que sea con cambio de agua, y subirlos es añadir.
muy paulatinamente y ya está, simplemente. ¿Que hay que bajarlos? Que además se suma a una de las soluciones si no encontramos la posible causa en parámetros. Lo que yo también creo que he realizado, creo que de forma preventiva, es la acción seguramente que mejor resultado puede obtener y la más inmediata en cuanto a mejorar parámetros. Cambio de agua. Cambio de agua grande, voluminoso, en este caso son 130 litros y he realizado dos de 130, uno de 60 en 700 litros aproximadamente que será. Entonces, intentar hacer los cambios de agua lo más voluminosos posible. ¿Por qué? Porque así vamos a sacar poluciones, contaminantes y vamos a intentar corregir un poquito los parámetros. Por supuesto, una sal de calidad. Yo en este caso he usado la Tropis Marine, está de espalda, pero es la Tropis Marine Pro, una sal que de forma contrastada me ha venido funcionando muy bien y que, bueno, me sirve para también corregir esos valores, esas trazas, esos parámetros en general. Quizás no he podido hacer los suficientes cambios de agua para el volumen que tengo, pero en un acuario más pequeño funcionaría maravillosamente, seguro. Es seguramente la acción más inmediata que podemos realizar y que más garantías de éxito nos va a dar en cuanto a parámetros. Eso más o menos en cuanto a parámetros. De todas formas, hay técnicas o trucos o consejos para detectar si tenemos polución en el acuario y esa es fácil de ver si no tenemos carbón activo. Si hacemos los cambios de agua en cubos de cubos blancos, podemos contrastar poniendo un cubo donde hacemos agua con sal nueva, es decir, hacemos una mezcla de un cubo donde mezclamos agua y se va a ver seguramente transparente, es decir, un cubo blanco. Se va a ver el cubo blanco. Sacamos agua del acuario y en muchas ocasiones ese agua se ve amarilla. Ese tono amarillento puede o no, pero en gran medida puede tenerlo, poluciones. Se soluciona metiendo carbón activo, cosa que es una ayuda bastante interesante. Y ya como último, quería comentaros la posibilidad, oye, de que simplemente estéis friendo el coral. Hay veces que sufrimos de excesos de luces, que cuando hay daño en general, cuando metemos un coral nuevo y este se ve resentido por ponerlo en una zona alta, eso es fácil de descartar, por eso siempre recomiendan aclimatarlo primero abajo, en un par de semanitas subirlo y colocarlo finalmente. Además, mientras lo tenemos en la arena o demás, podemos observar lo que me ha pasado a mí, si tenía algún parásito y demás, y también el comportamiento del coral. Lo que sucede muchas veces es que si tenemos pérdida de piezas, podemos verlo de dos enfoques. Cuando freímos el coral por muchísima luz, cuando quemas a un coral por el exceso de luz, seguramente puedas detectar ese problema a muy corto plazo, en días, porque a veces que es muy tóxico ese tipo de luz y ese coral pues se quema rápidamente. En mi caso no creo que sea la circunstancia, así que lo descarto, puesto que la luz llevo sin tocarla bastante tiempo, desde la última vez que metí una barra extra de LED, que eso no es nada. Eso es irrelevante en función a tanta cantidad de luz que estoy metiendo por los T5. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tuviésemos poca iluminación, pues esa poca iluminación seguramente nos va a dar la cara a muy corto plazo, porque el coral no muere inmediatamente como cuando es achicharrado, literalmente. Entonces va a suceder seguramente en cuestión de semanas o incluso meses, esa pérdida de coloración, seguramente se ponga marrón, va a tener unos procesos y hasta que al final muera. Suele suceder, hay veces que podemos corregirlo, hay veces que simplemente cambiar la altura o mejorar la iluminación. Son unas pequeñas pautas que también puede suceder, oye, en cuanto a pérdidas de coral. Así que nada, familia, yo creo que más o menos hemos tocado de forma muy extendida, quizás divagando en más de una ocasión, todos los puntos de lo que ha sucedido. En mi caso ya os digo que es un cúmulo de circunstancias, no es una única causa, o una única causa puede desencadenar que el resto vaya fallando, pero siempre, como suele pasar aquí, la ley de Murphy hace que todo se junte y de ir muy bien, puede ir en picado. Recomendaros que no os estreséis y ya está. Dale like, suscríbete y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.